Para el ejercicio número 2 de la guía nos pedían resolverlo por LSK y LBK. En este caso es el método por LSK. Para LSK tomamos la tierra siempre en el negativo de la fuente, nuestra referencia, y nombramos a nuestros nodos C, A y B. Para el nodo A, el voltaje es conocido porque es el mismo de la fuente, que serían 20 voltios. Y luego aplicamos, ya que ya tenemos eso, aplicamos el LSK en C. Y en C podemos observar que el voltaje en C, por las direcciones de las corrientes, el voltaje en C menos el voltaje en A sobre 20 ohmios. Luego tomamos el voltaje en C menos el voltaje en tierra, que sería 0, sobre los 30 ohmios de la resistencia, y tomamos el voltaje en C menos el voltaje en el nodo B sobre la resistencia, que sería de 50 ohmios, esto igualado a 0. Luego aplicamos reducción de términos hasta llegar a la ecuación 1, que sería 31 BC menos 300 sobre 6 igual a voltaje en B. Esa sería la ecuación 1. Aplicando LSK en B, tendríamos el voltaje en B menos el voltaje en A sobre 20 ohmios de la resistencia, más el voltaje en B menos la referencia, que sería 0, sobre los 30 ohmios de la resistencia 4, más el voltaje en B menos el voltaje en C menos los 50 ohmios de la resistencia 5. Aplicando reducción de términos, concluimos en que la ecuación 2 sería 31 quinceavos del voltaje en B menos 20 menos 2 quintos del voltaje en C es igual a 0. Sustituyendo el voltaje en B, que sería la ecuación 1, en la ecuación 2, obtenemos, al sustituirla y reducir términos, podemos obtener el voltaje en C, que sería de 12 voltios. Y para sustituir, luego al tener BC, podemos sustituir en la ecuación 1 nuevamente el voltaje en C, que sería de 12 voltios, para encontrar el voltaje en B, que también sería de 12 voltios. Lo que quiere decir que el voltaje en AB, en la resistencia 5, sería la resta del voltaje en B menos el voltaje en C, que sería 12 menos 12, el voltaje en AB. Por lo tanto, el voltaje en AB sería 0 voltios.